BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Labor Parlamentaria 2021. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. Y en esta oportunidad tenemos a ella que es maestra, ingeniera agrónoma, además magíster y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Tenemos el placer de recibir en Labor Parlamentaria a la diputada Claudia Alicia Vernaza, quien representa a la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Diputada, muy buenas tardes y bienvenida a Labor Parlamentaria. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Diputada, como nos gusta comenzar, tratamos de trasladarnos algunos pocos años atrás, a su infancia, y que nos cuente sobre La Plata, sus inicios en la escolaridad. Cuéntenos un poco cómo estaba constituida su familia. Métanos un poco en el contexto de lo que era la familia Vernaza en aquellos años. Bueno, cómo no, la familia Vernaza Romaniuk Chomik era una familia... No me quise meter con ese apellido, solo Vernaza. Era una familia constituida por hijos de inmigrantes. Por un lado, mi papá de origen italiano, que tenían una chacrita, un tambito en Bransen, y mi mamá de inmigrante ucraniana de la calle Nueva York de Berisso. Ellos se encuentran en el Colegio Comercial de La Plata, desde allí forman pareja, forman familia, y allí nacimos en un barrio de la ciudad de La Plata, como todas esas casitas blancas, pequeñitas de los barrios, de las clases medias de la década del 60. Nosotros desde allí con mi hermana más chica concurríamos a las escuelas públicas de nuestra ciudad, en mi caso a la Escuela Normal 1 Normal Nacional número 1, que estaba frente a la Plaza Moreno, que está frente a la Plaza Moreno, y después al Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata en los estudios secundarios. Diputada, en su familia, usted recién mencionó a su hermana, estaba constituida por su papá, su mamá, su hermana, ¿usted algún hermano más? No, somos dos hermanas, Claudia y Gabriela. Y Gabriela. Y Claudia y Gabriela, ¿no? Estando en el colegio primario, cuando volvían a su casa, llegaban, se sentaban, después de hacer la tarea, ¿se cenaba en familia? ¿Se hablaba de política en la mesa Vernaza? Mira, no era una familia particularmente politizada, digamos. Lo que sí recuerdo en mi infancia es la presencia del tema de la Revolución Soviética, el comunismo, la actuación de Lenin, luego de Stalin, porque mi familia venía de la Unión Soviética en aquel momento, y además porque seguían en relación con el Partido Comunista Soviético. Mi tío era un activo militante, mis primos también, entonces allí sí había mucha efervescencia política referida al seguimiento de la Revolución Soviética, del comunismo en la ex Unión Soviética, y debates muy acalorados entre mi tío y mi papá sobre ese tema. Y diputada, ¿cuáles eran sus hobbies? Y seguramente también tenían algo muy parecido con su hermana. ¿Cuáles eran las actividades o los hobbies que realizaban ustedes de chicas en Bransen o en La Plata, allí por su infancia? Bueno, formamos parte de una familia muy amorosa, que gustaba de la crianza de sus hijos, que lo disfrutaba, así que recuerdo los fines de semana en Parque Pereira, en la Isla Paulino, en la playa de La Balandra o en Punta Lara, en el río cercano, ¿no? Las idas a Berisso, que es una ciudad de inmigrantes, la recorrida por la calle Nueva York, recuerdo cuando fue demolido el frigorífico, Armour, o sea, tengo muchos recuerdos de una recorrida por la ciudad de Berisso y también por el Parque Pereira y por las playas de nuestro río. También tengo recuerdos de ir a las casas de nuestras compañeras, y allí en un cuento mío que se llama El fusilado que vive,
doy cuenta de que la historia se colaba, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque nosotros formábamos parte de una comunidad de nenas, una de las cuales era hija del abogado Máximo Boncoch, que era el abogado de Libraga, del fusilado que vive. Así que yo recuerdo los mensajes secretos, las voces bajas del estudio del doctor Boncoch. Y diputada, usted sabemos que tiene una vasta carrera académica, ¿sí? Pero siempre quiso ser maestra de grado, o en su infancia dijo, bueno, yo quiero ser veterinaria, quiero ser arquitecta, quiero ser bombera, o siempre dijo, no, el magisterio es lo mío. Sí, mirá, desde los 15 años, en realidad desde los 14 años, fui catequista en la parroquia de mi barrio, que además fue una parroquia que participaba de las comunidades eclesiales de base, de las comunidades de los sacerdotes para el tercer mundo. Tuve un gran formador que fue el padre Juan Bengochea. Él me introdujo en lo que era el peronismo, ¿no? La figura de Perón, el regreso de Perón. Yo lo viví muy intensamente allá por mis 12 años, mis 13 años, su regreso. Y a partir de esa actividad catequística descubrí que me gustaba muchísimo enseñar, y con mi compañero de vida, con Quique, con quien empecé siendo catequista a esa edad, terminamos los dos a los 17 años estudiando para ser maestros. Y una vez que llegó a ser maestra, dijo, bueno, a ver, vamos por este lado. Poder dar clases, poder llegar a los niños a través de también por el lado de la parroquia de la Palabra de Dios. Pero usted no solamente ejerció como maestra de grado, sino que hasta entrando el año 1986, si no me equivoco, empezó a trabajar como familia de acogimiento. Y hasta que en ese mismo año funda el hogar Lugar del Sol. Cuéntenos un poco de esta experiencia. ¿Cómo no? La verdad que yo estudié simultáneamente para maestra y también para ser ingeniera agrónoma, pensando justamente en un modelo de desarrollo con justicia social, con más equidad, con colonias y cooperativas rurales, un regreso a la ruralidad. Ese era mi sueño, tenía que ver con aquella consigna de desalambrar, ¿no? De alguna manera. El peronismo ya formaba parte de mi vida, mis ideales cristianos, y con Quique nos fuimos a vivir a un barrio muy humilde de Berazategui, y allí la realidad tocó a nuestra puerta. No es que nosotros elegimos esa vida. Muchos de los chicos se imaginan que recién salíamos de la dictadura cívico-militar, estábamos en la primera democracia, muchos de los chicos quedaban en la calle, y por eso terminaban quedándose en casa, pasar la tarde en casa, porque sus mamás trabajaban cama adentro, casi todas en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos, si no, se iban a la estación, se iban a Constitución. Así que a partir de esa experiencia de recibir a los chicos en casa, surgió que en algún caso se necesitaba que se quedaran a dormir, y allí, bueno, fue necesario abrir una casa de convivencia, ser una casa de convivencia, una familia de acogimiento, que después nos enteramos que había muchas casas más abriéndose a lo largo y a lo ancho del Gran Buenos Aires. De hecho, después conocimos a Carlos Cajade en La Plata, a Alberto Morlachetti en Avellaneda, a Juan Bonengels en San Martín, todos también abriendo estas casas. Y diputada, después redobló la apuesta, porque en el 88, solo 2 años después de fundar el hogar, funda el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, una red de hogares, ¿no? Como que usted bien nombraba recién, vinculando otros hogares para acceder a los menores, hasta llegar actualmente hoy a la Fundación Lugar del Sol, ¿no? En aquel momento ya estaba fundada, ya en esos primeros años fundamos la Fundación Lugar del Sol para tener una organización civil que permitiera interactuar con el Estado, pero claramente en el encuentro con Carlos Cajade, con Alberto Morlachetti y con otros dirigentes y referentes, también recuerdo a Susana Gómez de Pantalón Cortito, a Teresa Rodas de la Casa de Teresa de Moreno, a Luis Farinello en Quilmes. Cuando nos empezamos a encontrar, descubríamos que la solución era política. Nuestras casas daban testimonio de otra vida posible para los chicos, pero la respuesta claramente debía ser organizada y política. Y por eso pusimos en marcha una declaración, o sea, entramos a hacer rodar una declaración de principios, que fue el acta fundacional del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que después generó muchos encuentros nacionales, latinoamericanos y muchas marchas por la vida. Así es.
Diputada, antes de meternos en su historia política, ¿no? Y sus comienzos en la política, hay una historia que yo pude leer cuando estaba investigando un poquitito a usted y su historia dentro de la política, y encontré una historia de su tía y su madre en Ucrania que se conocieron o se volvieron a ver en realidad después de 77 años y quedé encantado. Me gustaría que la cuente brevemente. ¿Cómo no? Como yo te decía, soy hija de una inmigrante ucraniana que llegó acá de 4 años, mi mamá Sofía, dejando atrás, su papá, su mamá y ella misma, dejando atrás a otra parte de la familia en plena guerra, en plena situación de la Segunda Guerra Mundial, en un territorio como es el territorio ucraniano, donde se cruzan los ejércitos, se cruza el ejército alemán con el ejército soviético, y allá quedó una hermana mayor de ella, que en aquel momento tenía 7 años, quedó bajo la custodia de la abuela, de Elena, que es esta hermana de mi mamá, y las cartas empezaron a hacerse cada vez menos seguidas, empezaron a escasear, y como suele pasar en la familia, cuando falleció mi abuelo, que era su papá, cuando fallece mi abuelo, después fallece mi abuela, las cartas ya dejaron de enviarse y de recibirse. Esta hermana de mi mamá es lo que se llamaría una media hermana, porque era solo hija de mi abuelo, no de mi abuela. Sí. Entonces todos hablábamos de la tía Elena, de nuestra tía Elena en Ucrania, en el pueblo de Lutsk, en Volinia, Ucrania, pero nunca más habíamos intentado ningún tipo de acercamiento. Y bueno, me causaba mucha curiosidad mi familia de más allá del mar. En el año 86 me reencuentro con la familia italiana, con la familia de mi abuela materna, y en el año 2013 logro ubicar a mi tía, Elena, que todavía estaba viva, y cuando la fui a ver allá a la aldea, la última aldea del mundo, de Ucrania, cuando voy a su casa me dice: me encanta conocerte, querida sobrina, pero yo quiero ver a mi hermana. Así que volví en ese año 2013, le dije, le contesto a mi mamá, y entonces allí partimos las dos para que después de 77 años se pudiera abrazar con su hermana Elena. Mi mamá no tenía recuerdos de Elena, pero Elena sí tenía muchos recuerdos de ellas dos de pequeñas, porque tenía muy claro y muy vívido el momento en que se habían ido para América, ¿no? Hermosa historia y hermosa historia de reencuentro. Diputado, recién nos contó un poco sus inicios en la política a través de la palabra del padre Bengoechea. Pero usted ya tenía un referente en su adolescencia, tal vez Perón o tal vez algún otro, y si ese referente en la actualidad sigue siendo el mismo o mutado a través del tiempo en cuanto a su referencia política. En aquel momento yo estaba muy cercana a la figura de Mahatma Gandhi, por supuesto a la figura de Juan Domingo Perón, a la figura de Evita, pero lógicamente a partir de las lecturas siguientes, ¿no? De las lecturas que uno va haciendo a través de los años, se encuentra con figuras de la talla de Rodolfo Kusch, figuras de la talla de Antón Makarenko como pedagogo de la Revolución Soviética, del poeta Mayakovsky, que en definitiva hace poesía política, de Lenin, por supuesto de John William Cook, volviendo al peronismo, de Arturo Jauretche. Yo empiezo las lecturas de Arturo Jauretche a los 15 años, por sugerencia de mi papá, que no era peronista, pero que se divertía mucho con Arturo Jauretche, y recuerdo haber devorado los libros de Arturo Jauretche entre mis 15 y mis 16 años, haber leído todas sus obras y haberme fascinado con esa jerga lunfarda, campera, pero al mismo tiempo tan profunda políticamente. El medio pelo argentino creo que me marcó mi forma de comprender la política, y el manual de sonceras argentinas, ni te digo, y por supuesto a través de los años también la irrupción de figuras como la de Néstor y Cristina Kirchner redoblaron mi cercanía con el peronismo. En aquellos años de adolescencia y ya entrando un poco más en su juventud, ¿cuáles fueron sus primeros pasos dentro ya de la política en cuanto a la vinculación con algunas actividades sociales dentro de la agrupación a la que usted perteneciera en aquel momento? Cuando yo comienzo a estar mucho más activa políticamente y me acerco mucho al peronismo, empiezo a tener incidencia primero en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo fui secretaria
de la gestión pública durante el gobierno de Felipe Solá. Tenía a mi cargo el IPAP, el Instituto Provincial de la Administración Pública, y me hice cargo de la formación de los funcionarios y trabajadores estatales de mi provincia, y eso me llevó a un lugar expectante en la lista de diputados del año 2005, acompañando la candidatura de Néstor Kirchner, y ya a partir de ahí quedé muy ligada a la formación de cuadros en mi fuerza política, digamos, hasta el día de hoy. De hecho, hoy yo soy coordinadora de los cursos del Instituto Patria y coordinadora de las comisiones de trabajo del Instituto Patria. Y, diputada, cuéntenos un poco cómo ve la actualidad, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, por la cual sabemos que usted trabaja mucho, en cualquier aspecto del que quiera tocar, ¿no? La educación, la economía, la política. Bueno, ahora estamos en medio de una pandemia y el COVID. Cuéntenos un poco cuál es la actualidad de la provincia. Mira, la provincia es muy compleja y tiene múltiples aristas. Yo preferiría contarte que trato de representar a lo que sería el conurbano, sobre todo el conurbano sur, que es donde siempre milité, ¿no es cierto? Verazategui, Florencio Varela, Quilmes, la ciudad de La Plata, toda esa zona sur de Gran Buenos Aires. Y dentro de ese espacio siempre trato de representar a las organizaciones comunitarias que fueron un actor principalísimo de esta pandemia porque permanecieron abiertas, elaborando viandas y alimentos. Por eso en esa representación yo he presentado una agenda que es la Agenda Niñez y Comunidad, para reconocer a los trabajadores comunitarios, para reconocer la labor de estas organizaciones. Eso por un lado. Por otro, también como parte del territorio rioplatense, estoy muy ligada a lo que es la hidrovía, lo que es el Río de la Plata, los puertos de la zona, todo lo que es el debate sobre el Canal Magdalena, en fin, todo lo que es el área fluvial y marítima de mi zona, de mi territorio, también forma parte de mis intereses, y por supuesto el propio Estado provincial, la propia Administración Pública Provincial, a la que siempre me encuentro muy vinculada como asesora, como profesora del Instituto de la Administración Pública y como profesora de Administración Pública de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y de la Universidad Nacional de Lanús. Y de la Universidad Nacional de La Plata. De La Plata. ¿Cómo puede, por hoy, ¿no?, con toda la experiencia que usted tiene hoy dentro de la política y dentro de todas las actividades sociales que ha generado, trasladar eso la docencia? ¿Es un plus que usted tiene? ¿O cómo trata de hacerle llegar a los chicos toda esa experiencia que usted pudo ganar a través de todo lo que pudo ver en cuanto a la actualidad de la provincia de Buenos Aires y el resto del país? Sí, por supuesto. Para mí es muy importante que cuando yo les hablo del Estado municipal, del Estado provincial, de sus estructuras, de sus procedimientos administrativos, antes yo los he vivido y tengo propuestas para mejorarlos. Entonces no es lo mismo leer libros sobre procedimientos administrativos que haber sido parte de la mejora de procesos administrativos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Cuando yo les doy las clases, por ponerte un ejemplo, de procesos administrativos, yo les cuento como directora, como en mi etapa de directora nacional del monotributo social, logramos pasar de una autorización al monotributo, o de un alta del monotributo social, que tardaba 6 meses a que tardara 10 días. Y todo lo que el sistema administrativo necesita que las direcciones administrativas hagan para justamente agilizar los tiempos. Y no es un tema, que hay una confusión ahí, no es un tema solo de tecnologías. Más bien es un tema de gestión del trabajo, de organización del trabajo, y en eso tiene mucho que ver los liderazgos públicos. Así que creo que sí, que es un gran plus que yo sea docente, pero al mismo tiempo haya transitado los caminos de ser funcionaria pública. Exacto. Ahora me dieron ganas de estar en una clase suya. Vamos a ver si lo hacemos realidad. Diputada, hace poquito se cumplió un año, ¿sí?, de que estamos atravesando lamentablemente a nivel mundial el COVID, ¿sí? Esta pandemia que no solamente nos atravesó en lo sanitario, sino que también en lo social y en lo económico. ¿Cómo ve la realidad actual de la provincia de Buenos Aires en cuanto a esta pandemia y cómo ve la salida de la misma? La pandemia es una tragedia de escala planetaria que nos tomó a todos absolutamente de sorpresa, más allá
de los alertas que nos hacían los ambientalistas y los sanitaristas, creo que la humanidad entera no estuvo a la altura de lo que estaba pasando. En segundo lugar, la pandemia demostró lo rápido que pueden reponerse los ecosistemas una vez que el hombre se retrae o se retira de la actividad industrial, sobre todo de nuestras energías sucias, digamos, las energías que utilizamos que generan tanta contaminación. Así que la pandemia es una gran lección, y creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno de mi provincia estuvieron a la altura de los acontecimientos, porque se adelantaron en las negociaciones de las vacunas, sobre todo me refiero a la vacuna Sputnik, hoy tan valorada y buscada en todo el mundo, y también porque se organizó muy rápidamente un cronograma de vacunación que está alcanzando a una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas bonaerenses. Hay mucho ruido mediático alrededor de estos temas, pero si nos atenemos a la estricta realidad, creo que tanto el gobierno nacional como el de mi provincia han estado y siguen estando a la altura de los acontecimientos, y voy a un indicador clave. Nuestro sistema de salud pública no ha colapsado y en algunos casos está al 50% de su ocupación. Gracias a Dios que así fue y que los casos día a día o se mantienen o bajan. Esperemos que con la llegada del invierno no nos sorprenda ningún cambio, ¿no?, dentro de esta nueva realidad. Diputada, ¿cómo ve usted, cambiando de tema, al feminismo, ¿no?, al feminismo argentino? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo formo parte de la generación de mujeres que descubrió que en la lucha y las conquistas de las mujeres activas, militantes y en la calle, se logran cambios muy sustanciales en la vida de las mujeres. De hecho, yo soy parte de listas como diputada por el cupo en principio y luego por la paridad. Me parece que esa búsqueda de la paridad ha hecho que haya mucha más presencia de mujeres. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner, cuando confeccionó la lista 2017 de la que formé parte, impuso la paridad, aun cuando todavía no estaba la ley de paridad, la impuso como criterio político. Y esto tiene que ver con toda una movilización de las mujeres alrededor de sus derechos, reclamando sus derechos. Por supuesto que aprendo con las nuevas generaciones acerca de la nueva agenda de derechos y por supuesto que los acompaño. Diputada, vamos a estar sobre el tema y hablamos de feminismo y muchas veces se asocia con el aborto, con la iglesia, y sabemos que usted tiene una gran participación en cuanto a sus conceptos eclesiásticos que nos contó que se hicieron más fuertes a través de su catequismo y de su impronta católica que tiene arraigada desde muy chica. ¿Usted cómo ve el tema del aborto y de que se haya aprobado la ley, ¿sí?, en la Argentina, y cómo la asocia a este reclamo feminista que para algunos va de la mano y para otros no tanto? Bueno, en primer lugar, yo formo parte del colectivo de las Católicas por el Derecho a Decidir. Marta Lanís es nuestra referente central en este tema, y junto con ellas reclamamos que nuestras convicciones más profundas en temas de fe para nada se contradicen con nuestra preocupación o nuestro reclamo de tener soberanía sobre nuestros cuerpos. La Iglesia es una institución milenaria y como tal es patriarcal, y va a haber muchas cosas que van a tener que cambiar allí. Pero en realidad, cuando uno vive la fe, la vive como una fe viva, y eso es lo que importa, no tanto las instituciones y sus reglamentos. Así que creemos que es absolutamente compatible las enseñanzas evangélicas, los principios evangélicos, con el reclamo de las mujeres por decidir sobre sus cuerpos. Por supuesto que también apoyo la ley de los 1000 días y la posibilidad de que las mujeres decidan dar a luz y decidan estar cuidadas y que el Estado las acompañe en su decisión de ser madres, ¿no? Porque es una hermosa decisión, es un hermoso hecho de la naturaleza y de la cultura. Dar a luz es una gran felicidad, y por supuesto que también hay que acompañar esa decisión, no solo la decisión de interrumpir el embarazo. Diputada, volviendo a su labor puntualmente parlamentaria, usted, dentro de las comisiones que integra, es la vicepresidenta primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, es secretaria de la Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y además es vocal en otras comisiones como la de Comunicaciones e Informática, la de Familias, Niñez y Juventudes, entre otras. Cuéntenos un poco, a través de estas comisiones, cuáles son los últimos proyectos o nuevos proyectos presentados en los que se está trabajando. Bueno, primero celebrar que se acaba de aprobar en febrero la Ley de Financiamiento Progresivo de la Ciencia y la Tecnología. Soy una de las autoras de esa ley, así que ya pasó por el Senado en sesiones extraordinarias y ya se convirtió en ley. Esa fue mi gran agenda del año 2020. En el 2021 voy por la agenda de los cuidados y sobre todo por una ley del cuidado comunitario que reconozca a los trabajadores que cuidan a nuestros hijos e hijas en los barrios populares y en todos los parajes de la Argentina. Vamos por esa ley. ¿Y tiene alguna ley que usted quiera destacar, más allá de lo que presentó, que recién nos hizo mención la del año pasado, la celebramos todos, la posible de este año? ¿Hay alguna que dentro de su carrera diga, esta fue la ley por la cual me salieron canas verdes, o por la cual estoy más feliz de que se haya hecho realidad? ¿Que ya sea ley o que todavía no sea ley, me decís? No, que ya haya sido ley, o que No, yo fui muy feliz, el... claro. Yo tengo la alegría de que también otra ley de mi autoría, otro proyecto se haya convertido en ley en el año 2008, que fue la ley de creación del Parque Nacional Campos del Tuyú, el primer parque nacional de la provincia de Buenos Aires, así que eso también lo guardo como un gran orgullo, pero también formé parte de las discusiones de la 125, del sistema público de reparto, de la seguridad social, formé parte de las discusiones por la nacionalización de YPF, de Aerolíneas Argentinas, así que yo estoy muy orgullosa por toda ese regreso de las grandes empresas y de la seguridad social al ámbito del Estado. Estoy finalizando, diputada, y agradecerle por su tiempo y contarle que ha sido un placer poder conocer en primera persona un poco más de su historia. En cuanto a la educación, que sabemos que usted está muy cerca, ¿sí? Y actualmente sigue haciendo docencia, ¿cuál es una cuenta pendiente de los argentinos en cuanto a la educación? La conectividad gratuita en todos los órdenes de Internet para la educación. Hay un proyecto de ley del diputado Pablo Carro, que ya está para su tratamiento en la Cámara de Diputados, que no solo genera un servicio gratuito de Internet en las plataformas educativas, sino en el conjunto de las páginas que se pueden navegar en la web. Porque de esta manera efectivamente va a haber igualdad educativa en la Argentina, cuando todos los chicos puedan acceder gratuitamente a Internet. Vamos por una conectividad igualitaria y por el acceso gratuito a Internet. Si me preguntás, esa es la deuda pendiente. Y usted tiene 6 libros escritos en su autoría, si no me equivoco. Sí. 6 libros. ¿Cuál es el próximo, diputada? El próximo es Con ternura venceremos, principios y convicciones que guían a las organizaciones de los chicos del pueblo. Súper interesante, lo vamos a tener. En mayo se publica, te digo, para que lo podamos presentar en la biblioteca. Ahí está, tenemos la primicia, en mayo el nuevo libro de la diputada, excelente. Y para finalizar la última pregunta, diputada, una cuenta pendiente, en cualquier aspecto de su vida. Ay, no sé qué decirte, porque yo soy una diputada que es un caso donde yo soy muy feliz de ser diputada, me gusta mucho el rol de representación, así que por supuesto me encantaría poder seguir siendo diputada, pero no lo consideraría una cuenta pendiente, lo consideraría un logro de mi carrera política, digamos. Diputada, muchísimas gracias, ha sido un placer poder charlar un rato con usted, poder conocerlo un poco más, y que nos cuente a todos aquellos que hacemos y que escuchan en labor parlamentaria un poco más de su historia. Espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros. No, fue un placer, gracias, realmente un muy lindo reportaje, muchísimas gracias y felicitaciones por esa hermosa tarea que desarrollan en la Biblioteca del Congreso, que te aclaro, para los que nos están escuchando o viendo, que ya de muy jovencita, en mi primera novela, Crónicas de la Ciudad Perfecta, y luego como tesista de mi maestría, la visité muchas veces en sus grandes archivos, de las sesiones y de los diarios y de las revistas de los periodos que yo estudiaba, y siempre encontré en la biblioteca las respuestas que buscaba.
Me encanta escuchar eso y permítame despedirme y agradecer a quienes hacen posible este programa. En la producción general a Gabriela Barranca, que hace la tarea oculta, ¿no? De convocar a todos los legisladores y que la verdad estamos súper contentos con su trabajo. A Mariana Salas, quien maneja los hilos de la radio, y a Juan Rodríguez y Mariana Cacha, quienes conducen la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, los despide hasta un nuevo episodio, una nueva historia de labor parlamentaria, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Gracias, diputada, y hasta la próxima historia. Gracias a ustedes, un placer. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.